Hola chicos, vamos a terminar los ejemplos del taller número 7. Eh, Estos tres ejercicios, el 7, el 9 y el 11, se trata de determinar el valor y signo de las funciones trigonométricas de cada uno de esos valores que tenemos allí, de cada uno de esos ángulos, pero usando la tabla 1 que está adjunta, aquí nos la han dado. Además, al final nos piden comprobar con calculadora. Entonces comencemos. Aunque realmente me están pidiendo el valor y signo del coseno de 240, vamos, que sería la parte que está aquí en rojo, vamos a suponer que me están preguntando es que hallemos todas las funciones trigonométricas para 240 grados. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar 240 grados, el lado terminal nos va a caer en el tercer cuadrante. Eh, el ángulo de referencia es el menor ángulo que hay entre el lado terminal y el eje de las X, que en este caso serían 240 menos 180, o sea, 60 grados. Recordemos además que en el tercer cuadrante solo la tangente y la cotangente son las únicas positivas, todas las demás son negativas. Entonces, el seno de 240 grados sería igual al menos seno de ese ángulo de referencia, que es menos raíz de 3 sobre 2. El coseno de 240 grados sería igual al menos coseno de ese ángulo de referencia, o sea, menos un medio. La tangente de 240 y la cotangente sabemos que son positivas. Entonces la tangente de 240 sería igual a la tangente del ángulo de referencia. Y eso me daría o nos daría raíz de 3. La cotangente de 240 también va a ser igual a la cotangente del ángulo de referencia, o sea, raíz de 3 sobre 3. La secante de 240 grados sería igual a la menos secante de 60 grados, o sea, del ángulo de referencia, y eso daría menos 2. La cosecante de 240 grados sería igual a la menos cosecante de ese ángulo de referencia, o sea, menos 2 raíz de 3 sobre 3. Para el ángulo de menos 840 grados, como pasa de una vuelta completa, vamos a buscar un ángulo coterminal, o sea, un ángulo que tenga el mismo lado inicial y el mismo ángulo terminal, eh, o sea, que representan el mismo ángulo aunque tengan valores diferentes. En otras palabras, la fórmula que me permite calcular los ángulos coterminales es que el ángulo coterminal sería igual al ángulo dado más o menos n vueltas completas de 360 grados. Eh, ¿Cómo sabemos si tomar más o menos? Pues depende del valor del ángulo. Como necesito encontrar un ángulo negativo entre 0 y menos 360, pues debo darle positivo, eh, porque si damos negativo, pues esto sería mucho más grande que menos 840 y necesito despasarlo entre 0 y 360. Eh, Nos daría menos 840 más 2 veces 360, que es 720. Entonces el ángulo coterminal sería menos 120. Estamos diciendo que menos 840 grados es lo mismo que representa el mismo ángulo que menos 120 grados. Por eso se llama ángulo coterminal. Este es más fácil de ubicar, menos 120 grados va en sentido de las manecillas de un reloj y cae el lado terminal en el tercer cuadrante. Quiere decir que el ángulo de referencia sería lo que le falta para completar el menos 180, o sea, en los 60. Quiere decir que el seno de menos 840 grados sería igual al menos seno de 120, o sea, igual al menos seno de ese ángulo de referencia 60, o sea, menos raíz de 3 sobre 2. Recordemos que volvimos a caer en el tercer cuadrante y solo la tangente y la cotangente son las únicas positivas en ese cuadrante.
El coseno de menos 840 grados sería el mismo coseno de menos 120 o sería igual al menos coseno de 60, o sea, menos un medio. La tangente de menos 840 grados sería igual a la tangente de menos 120 grados y sería igual a la tangente del ángulo de referencia 60, que es raíz de 3 sobre raíz de 3, perdón. La cotangente de menos 840 grados sería igual a la cotangente de menos 120 grados igual a la cotangente de el ángulo de referencia 60, que en este caso sería raíz de 3 sobre 3. La secante de menos 840 grados sería igual a la secante de menos 120 grados y sería igual a la menos secante de 60 grados, o sea, del ángulo terminal de referencia, perdón, y sería igual a menos 2. La cosecante de menos 840 grados sería igual a la cosecante de menos 120 igual a la menos cosecante de 60 y la cosecante de 60 es 2 raíz de 3 sobre 3, pero como es negativa, menos 2 raíz de 3 sobre 3. Análogamente hacemos lo mismo con 1320 grados, menos 1320 grados. Necesitamos, para poderlo graficar, estar entre 0 y menos 360, que lo podamos ubicar. Calculamos el ángulo coterminal, entonces es muy similar al anterior, que el ángulo coterminal sería ese ángulo que me dieron, menos 1320 más 3 veces por 360. Entonces nos vendría a dar menos 240 grados. Quiere decir que menos 1320 equivale a decir menos 240 grados. Pintamos menos 240 grados en sentido contrario, en el mismo sentido de la manecilla de un reloj, y el lado terminal nos da en el segundo cuadrante. El ángulo de referencia sería todo este ángulo menos los 180, o sea, en este caso sería 240 menos 180, este ángulo de aquí vale 60 grados. Quiere decir que entonces el seno, y además en el segundo cuadrante sabemos que solo el seno y la cosecante son los únicos positivos en ese cuadrante. Entonces el seno de menos 1320 es el mismo seno de menos 240 y es el mismo seno del ángulo de referencia 60, o sea, me da raíz de 3 sobre 2. El coseno de menos 1320 grados sería igual al coseno de menos 240 grados y sería igual a menos coseno de 60, o sea, menos un medio. La tangente de 1320 grados, menos 1320 grados es igual a la tangente de menos 240 grados, es igual a la menos tangente de ese ángulo de referencia 60, o sea, menos raíz de 3, que es esta. La cotangente de menos 1320 grados es igual a la cotangente de menos 240 grados y es igual a la menos cotangente del ángulo de referencia 60, o sea, menos raíz de 3 sobre 3. La secante de menos 1320 grados es igual a la secante de menos 240 grados y es igual a la menos secante del ángulo de referencia, o sea, menos 2. Y la cosecante de menos 1320 grados es la misma cosecante de menos 240 grados y es igual a la cosecante de 60 del ángulo de referencia, porque recordemos que en el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante son positivos, o sea, me daría 2 raíz de 3 sobre 3. Bueno, como piden comprobar con calculadora, podrías hacer lo siguiente. Por ejemplo, en el primer caso, podrías corroborar que el seno de 240 grados en calculadora es igual al menos seno de 60 grados y todos ellos te van a dar menos raíz de 3 sobre 2, que esto en decimales sería menos 0.8660, bueno, y muchos más decimales.
Asimismo puedes corroborar todos los demás. Vamos a la última parte, a los tres últimos ejercicios. Dice el 13, el 15 y el 17, dice calcular y graficar lo más aproximadamente posible los ángulos entre 0 y 360 que cumplen con la condición dada. Entonces, use calculadora, obviamente. Me dicen hallar el ángulo, realmente el número 13 dice hallar el ángulo cuyo seno da menos 0,51, 0,25, 108. Para poder hallar el ángulo, si me dan el valor de una función, utilizamos la función inversa. La función inversa del seno es el seno a la menos 1. Quiere decir que el ángulo sería el seno a la menos 1 de ese valor menos 0, 510, 251, 0,8. El ángulo nos daría 30 grados, 40, 50 grados. Ese es el ángulo teta, o sea, el ángulo de referencia. Como tenemos que ubicarlo, sabemos que el seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Pero teta es este ángulo pequeño que es el ángulo de referencia, es 30, 40, 50. Entonces, el primer ángulo positivo, porque aquí me dice entre 0 y 360, sería todo el ángulo donde el lado inicial es este y el terminal es este otro lado. Como quien dice, los 180 más ese ángulo teta, o sea 180 grados más 30, 40, 50, ese primer ángulo sería 210 grados, 40 minutos, 50 segundos. El ángulo 2 sería todos los 360 grados devolviéndose ese ángulo teta, que es 30, 40, 50, o sea 360 grados menos 30 grados, 40 minutos, 50 segundos, eso daría 329 grados, 10 minutos, 19 minutos, 10 segundos. Podríamos comprobar con calculadora rápidamente. Si tú sacas el seno de 210 grados, 40 minutos, 50 segundos, te debe dar este valor, menos 0,510, 251,08. Y si sacas el seno de este ángulo, 329 grados, 19 minutos, 10 segundos, también te debe dar menos 0,510, 251,08, que es una comprobación que se puede hacer fácilmente. Ahora, necesitamos hallar el ángulo cuya secante nos dé menos 5, 758, 770, 483. Como en nuestras calculadoras no está, aparentemente no está la función secante, nosotros sabemos que la inversa de la relación secante es el coseno. Entonces decir secante es lo mismo que decir 1 sobre coseno, que sería igual a ese mismo valor. Despejando coseno nos daría que el coseno de teta sería igual a 1 dividido entre ese valor menos 5,75, bueno, todo ese valor. Luego el ángulo sería el coseno a la menos 1 de este valor. Vamos a hallar el ángulo cuyo coseno nos da este cociente. Entonces, ese ángulo nos daría 100 grados. Como es ya positivo, entonces de una vez lo calculo, ese sería el ángulo teta 1, 100 grados, de una vez. Y el segundo, 100 grados. Pero hallamos el ángulo de referencia que nos queda faltando para 180, nos daría solamente 80, entonces sé que allí el ángulo de referencia también sería 80, porque la secante es negativa en el segundo y en el tercer cuadrante, por eso tenemos que tener dos respuestas. La segunda respuesta sería todos estos 180 más esos 80, que es el ángulo de referencia, entonces serían 260. Quiere decir entonces que si tú coges 1 y lo divides entre el coseno de 100 grados, que sería como si estuviera sacando la secante, te debe dar este valor.
y si divides 1 sobre el coseno de 260, que estaría sacando la secante de 260 grados, también tendría que darte el mismo valor. Y el último te dice que la tangente de teta, hallar el ángulo cuya tangente me da menos 1,7320, bueno, todo ese valor. Quiere decir entonces que el ángulo teta sería la inversa, la función inversa de ese valor. Entonces teta sería, nos da en la calculadora, nos da menos 60 grados. Menos 60, aquí lo tenemos en azul, lo pinto en azul, pero realmente el ángulo positivo sería desde aquí, el lado inicial es este y el terminal es este. Pero como me dice que debe ser positivo, entonces voy a decir que el ángulo realmente sería, en el lado inicial es el eje positivo de las X y el terminal es el mismo ángulo que marcamos antes, o sea, este. Sería todos los 360 menos 60. Entonces quiere decir que nos da 300 grados. O sea que menos 60 grados también es lo mismo que decir que es mismo que decir 300 grados. El segundo ángulo, como sabemos que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto, entonces en el segundo cuadrante el ángulo de referencia va a ser otra vez 60 grados. Quiere decir que el ángulo realmente el que estamos buscando serían todos esos 180 devolviéndose 60, o sea 120 grados. También se puede corroborar, tú puedes coger la tangente de 300 grados y te debe dar este valor, y puedes coger la tangente de 120 grados y te debe dar este valor de aquí.